está viendo en España jornada tras jornada. Ni eso es fútbol, ni eso es nada. Yo como entiendo una amiguita de fútbol porque me he llevado 30 años jugando en los juveniles. Y como recordar es vivir, ha surgido el nuevo espacio de entrevistas relacionadas con el mundo del fútbol veterano. 5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón, en el día de hoy, con... Bien, pues hoy traemos también a un futbolista de los que estuvo en el Valdepeñas en la temporada 82-83 y hablamos nada más y nada menos para estos 5 minutos de leyendas vivas con Román Calero Moreno. Hola Román, hola Calero. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien todo por allí por Alicante? De momento todo bien, ¿eh? Oye, una pregunta, ¿eres familia de Alberto Calero que nació en Huelva y estuvo aquí en la temporada 90-91 en segunda? No, ¿Verdad? no tenemos ningún parentesco, y ya sé porque sigo los Valdepeñas y sé que a posteriori de estar yo allí, pues sí que hubo otro Calero, pero vamos, no somos familia. Sí, sí. Tú naciste un 22 de agosto de 1956, por tanto tienes 65 años. Efectivamente, Y naciste en Tomelloso. sí señor, ¿eh? Y tu puesto ha sido defensa, Sí, una defensa central, que es donde he jugado, defensa pues, central. Sí, sí. sí, he jugado toda mi vida deportiva en ese puesto. Sí, sí. Luego Entonces, también, los centrales de aquella época sí, sí, sí. éramos distintos al fútbol moderno ahora, ¿no? Sí, sí. Éramos defensas de los de verdad, como digo yo. Oye, ¿qué estatura tenías? Pues un 82. 1,82, o sea que sí, sí. Sí, Tienes talla de defensa central, desde luego. sí. Oye, tus hijos también han seguido la estela futbolística del padre, porque Alberto Pues, Guzmán Calero ha jugado con el Hércules, con el Orihuela, en segunda sí, B, en segunda, no sé si en primera también, a lo mejor. no, jugó con el Hércules en segunda, pero en primera, por circunstancias de una lesión puntual, Sí, no sí. llegó a debutar. Oye, y Daniel Calero, el otro hijo que tienes, también ha jugado con el Hércules, con el Villarreal, y Efectivamente. ambos chicos han jugado con la selección valenciana, ¿no? Han jugado. Justo, los dos en categorías inferiores, tanto en infantiles como en cadetes y juveniles, jugaron con Sí, la selección valenciana. sí, sí. Oye, Y ambos, pues, bueno, pues apuntaban buenas maneras, de hecho, sí, pues estaban ahí, de sí. alguna forma reconocidos, pero el tema de las lesiones en el fútbol, los que hemos jugado ya sabemos que en el momento más inoportuno es cuando llegan y pueden de alguna forma truncar Sí, un ya veo poco que la trayectoria de alguien. las lesiones han hecho mella en la familia. También te apartó del fútbol las lesiones. La verdad es que sí, en momentos puntuales de mi vida, pues bueno, y ahora pues con mucha añoranza lo recuerda uno, Sí, 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 y fue estando preseleccionado con la selección nacional en juveniles, sí, 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 pues tuve una lesión jugando un derbi Hércules-Elche, que aquí a nivel de la zona de Alicante es lo máximo, sí, sí. y la lesión me tuvo 9 meses en el dique seco. Me cacho en la mar. Con lo cual, pues también de alguna forma, también las posibilidades que yo tenía entonces, que ya estaba en la primera plantilla del primer equipo, Sí, sí. pues un año sin jugar, pues la verdad es que para un chaval que empieza Joder, es mucho. jolín. El cubito y radio te rompiste nada menos. Sí, lo que pasa es con la mala suerte que luego me tuvieron que operar 3 veces y no había forma de que aquello pudiera Sí, sí, sí. Y te, curar, pero bueno. y te perdiste de ver la torre de Londres con el Din Dan o el Din Don. Te perdiste por la lesión esa. Efectivamente, y es algo pues que durante toda mi vida pues lo recuerdo, o sea, momentos alegres, pero más bien con tristeza, porque no quiere decir que porque hubiera jugado en la selección luego hubiese llegado a más en el Sí, fútbol. sí. Nunca se sabe, ¿no? Pero vamos, sí que aquello fue cortar la trayectoria de uno que tiene todas las ilusiones en esa edad, que lo tienes todo al alcance
y ves que de la noche a la mañana pues se te va todo al Se te traste, va, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pues el Támesis tendrá que esperar, pero mientras tanto tienes el Mediterráneo. Efectivamente, ¿eh? El que no se conforma es porque no quiere, ¿eh? Tienes un gran mar. Sí, sí. Sí, Y disfrutamos de una temperatura maravillosa, desde, lu- desde aunque luego. yo añoro mucho mi tierra, ¿eh? Sí, sí, La sí. verdad tengo que decir Eso te iba que, a preguntar, que cómo un tomellosero se adapta al terreno de Alicante. bueno, pues ya después de 40 y tantos años, pues la verdad que ya esto es como si fuese mi casa, ¿no? Sí, sí, sí. Obviamente, pues vine aquí, ya establecí aquí mi residencia, mis hijos viven aquí, con lo cual, pues. Pero bueno, de alguna forma también tengo que reconocer que vi un poco cumplido mi sueño, que no me quería retirar del fútbol sin jugar en algún equipo de mi tierra. Sí, Y sí, lógicamente, como en aquellos tiempos el Valdepeñas era el de más renombre fuera del contorno de allí, porque sí, claro, hay Valdepeñas en aquellos momentos, lo que era a nivel de tercera, segunda B, sí. pues tenía, o sea, toda la gente que jugábamos al fútbol fuera de la zona tenía un reconocimiento, aunque allí también Sonaba, la tuviese, ¿no? sonaba el pueblo de Valdepeñas por ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y sonaba muchísimo y con grandes peloteros, sobre todo los andaluces, que había una jornada de gente de allí que fueron a parar a Valdepeñas, que la verdad, yo que me he empapado un poco de la historia de Valdepeñas, allí ha habido Sí, futbolistas que, bueno, estaban jugando en esas categorías, pero que hoy en día muchos de ellos estarían jugando, y de hecho algunos jugaron en primera división, ¿no? sí, sí, sí. Pero una gran mayoría de lo que yo he leído de futbolistas que han pasado por el Valdepeñas, hoy en día pues estarían a un nivel muy alto. Sí, 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 sí. Estoy, Esa es la realidad. sí, sí, sí. Oye, antes de venir a Valdepeñas, ¿tú ya viste la serie de Plinio allí Tomelloso? Ya la había visto, ¿cómo no? ¿Eh? Sí, Ya me la habían contado de alguna forma cuando sí, era pequeño, sí, sí. pero bueno, luego ya uno lo ve plasmado en la televisión con la muerte de los meloneros y todo eso, y ya Sí, sí. de verdad que ahora entiendo por qué Sí, a nivel nacional tenemos tanta fama de ser un poco bastos, ¿no? sí, sí, ¿Eh? sí. Como se dice allí, Bueno, y de vacines, como se dice en nuestra tierra. sí, sí, pero bueno, eso, yo creo que eso se le aplica y a lo mejor muchas veces es indebidamente. Oye, Sí, antes que meternos en el terreno deportivo, tu servicio militar lo hiciste en Melilla. efectivamente. Y, Fui de- destinado allí a regular el 2 cuando en aquellos tiempos anda, Melilla era la plaza militar por excelencia. sí, sí, En buena hora me mandaron a regular el 2. sí, yo estuve en Regulares uno en Ceuta, Ah, sí, en Ceuta, fíjate. en Regulares uno. Sí. Así que Regulares uno a Regulares 2. Oye, yo estuve de cabo y tú estuviste de cabo Yo, primero. yo también estuve de cabo primero. Sí, 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 sí. Oye, y cuéntanos qué pasó allí, si pudiste jugar o no pudiste jugar Pues bueno, yo allí iba cedido por el Hércules Sí, sí, y yo no pensaba que había estado en Almería, en Viator, en el tema de la instrucción y todo eso, y sí, sí, sí. pensaba que no iba a tener ningún problema. Pero claro, cuando llego a Melilla me doy cuenta de que regulares 2, la Legión eran dos cuerpos especiales y aquello era otro mundo. Sí, 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 Y, es ahí- así. y, pues no sé por qué, pues me hice cabo primero con la mala pata que un capitán de allí, pues conmigo me cogió a precio. La verdad es que se portó muy bien, ¿no? Sí, Tengo que reconocerlo, pero por otra parte me fastidió el tema de fútbol porque no me dio permiso nada más que a falta de 2 meses para terminar la temporada y ya lógicamente ya. no me hicieron la ficha. Claro, claro, claro. Por si no, incluso querido. Ef- Sí, sí, Efectivamente. sí, sí, sí. Pero Oye, bueno, por contrapartida me vino bien porque el entrenador que había allí en aquella época, Evaristo Carrió, sí, sí, ya tenía palabrado firmar aquí en Alicante, y uno de los futbolistas que antes de que acabara la temporada ya había firmado aquí en Alicante fui yo. O sí, sea que sí, vamos, sí. por otra parte, peor. Yo fui a Melilla el día que a la jura de bandera de mi hijo. A Ah, mí me tocó a Ceuta y a mi hijo a Melilla. sí, sí, fíjate. Yo- Oye, yo- y entonces derecho ya de Melilla te viniste otra vez al Hércules.
No, volví al Alicante. Ya había acabado mis Alicante. contratos con el Hércules Sí, y sí, fue cuando volví a Alicante y allí estuve 3 temporadas seguidas. sí, sí, sí. Y después del Alicante pasaste en el Alicante, ¿qué categoría estaba? Estaba en tercera división. En Y luego pasé a Jumilla y me fui también un año a Tarragona, a Tarragona. a Tarragona. Y luego fue cuando ya volví la temporada 82-83, que fue cuando estuve en Valdepeñas. Sí, 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 sí. Oye, y ya estuviste en Valdepeñas y estabas con el entrenador Peñafuerte. Efectivamente, fue cuando yo llegué, Sí, aunque luego al final le tiraron y yo fui allí porque un mítico futbolista como era John Parr, sí, un central muy reconocido en el internacional y del Elche, pues tenían amistad y hablaron ellos y vamos, fue allí cuando... Y la verdad es que todo el mundo y todos los futbolistas que conozco, que allí conocí, que llevaban ya años con él y he conocido a sí, sí. través de mi trayectoria futbolística, Peñafuerte era una persona con una calidad personal y un tío que todo el mundo hablaba maravillas de él. Sí, 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 sí. Oye, y volviendo a más, has hablado de futbolistas, en la Sí, selección española juvenil coincidiste con Fortes, Marcelino, con Sánchez. sí, con Sánchez, el del Barcelona, sí, Sí, con sí, toda esta... eran futbolistas que luego llegaron a sí, ser figuras, para vamos. ser figuras, sí, 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 sí. ¿Eh? Así es. Uno Oye, fueron y otros nos quedamos en figurines. Pero bueno, de alguna forma sí, mamamos un poco el fútbol de otras categorías más bajas, pero no por ello sí, sí, con mucho honor y defendiendo claro, a claro, con equipos. mucha dignidad y potencia, sí, sí. Efectivamente, Oye, el presidente que estaba entonces era Perona, ¿verdad? efectivamente, que era también paisano mío Ramírez Perona, y sí, sí. fue él el que estaba ese año que yo estuve de presidente. Oye, y te tocó una nota triste del encierro también, ¿estuviste en el Eh, encierro? Efectivamente, allí estuvimos, Sí, sí, el otro día muy bien, como muy bien lo recordaba Fernando Montalvo, Montalvo, sí, sí, nos tocó vivir allí unas jornadas un tanto, ¿m? Pero bueno, eso queda como anécdota. sí, 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 Y yo lo que sí, que me vine de Valdepeñas y ya habían hablado conmigo que me arreglaban el tema y querían que siguiera allí. Y hasta lo que yo sé luego, sí, sí, pues el Alicante para conseguir mi ficha, pues tuvieron ahí unas negociaciones sí, arduas. sí. Vaya, o sea que tuvieron que incluso a lo mejor indemnizar al Valdepeña para que Pues sí, con la sí, carta de libertad quedase sí, sin libertad. sí, Sí, porque no querían dármela. ya, Y yo la verdad es que yo estaba dispuesto a ir. sí, Lo que sí, pasa sí, es que ya me surgió aquí una oferta de trabajo, sí, incluso sí, sí. la temporada 83-84 ya no la terminé de jugar. Oye, hay Entonces, algunos jugadores que habéis acabado vuestra etapa deportiva y habéis empezado la laboral siendo visitadores médicos. sí, Ballester, por efectivamente, ejemplo, uno de ellos. pues la verdad es que en el mundo del fútbol, una vez retirado, Sí, sí, pues me he tropezado. Yo he estado 35 años en Almiral, que entonces y ahora es un laboratorio puntero, sí, el número uno nacional. sí, sí, Y a través de esos 35 años he conocido a muchos visitadores que han sido peloteros también, sí, 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 con lo cual hay un gremio ahí de sí, futbolistas que, pues bueno, tuvimos ahí acogida y hemos hecho nuestra vida sí, sí. laboral ahí. Hombre, si habéis estado en el mundo del deporte y el mundo del fútbol, pues las lesiones y eso, al fin y al cabo, el visitador médico casi viene a completar la carrera deportiva de un futbolista, ¿no? Pues, Porque, pues la verdad es que sí, 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 la verdad es que sí, y dependiendo de las especialidades, y yo, por ejemplo, que veía traumatólogos en congresos y todo, he conocido a los mejores traumatólogos sí, sí, deportivos que ha habido en este país. O sí, sea sí, que, sí. bueno, algo sirve todo esto, ¿eh? Oye, ¿tu hijo Alberto y Daniel siguen jugando al fútbol? No, ya al mayor ya lo dejó, Hombre, también 35 años. sigue mis pasos, Sí, sí, sí. Alberto tiene 35 años. tiene 35, sí. Sí, sí. Y Ah, el otro hace 3 años jugaba aquí en Alicante
sí, sí, y se rompió el cruzado después de habérselo roto en otra rodilla sí, 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 y decidió dejarlo y dedicarse a la vida laboral. sí, sí, Por sí, eso digo que el tema de las lesiones, sí, cuando menos te lo esperas, sí, 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 surgen y frenan carreras. Pero bueno, sí, sí, sí. con eso hay que contar en Oye, el tema de fútbol. ¿qué momento más emocionante o qué momento histórico recuerdas con más profundidad, con más exactitud? Bueno, pues el momento, lógicamente, fue cuando me vi en Madrid una semana entrenando allí con la selección española, jugando dos partidos que jugamos contra el Madrid y de entrenamientos en la ciudad, en la antigua ciudad deportiva. Sí, 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 Pues lógicamente, pues aquello ahora, al cabo de mis años, pues lo recuerdo, o sí, sí, sea, con mucha, mucha nostalgia, ¿eh? sí, 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 De sí, lo que sí, sí, pudo ser para haber encaminado mi vida hacia, o no, porque eso nunca lo sabe uno, ¿no? sí, sí, Pues sí, ese es un momento. Y luego también, pues un orgullo grande sentí el día que mi hijo mayor, Alberto, debutó con el Hércules en segunda división ujú, y veía yo que la saga de los Caleros, pues de alguna forma habían continuado lo que su padre empezó en un momento. sí, Pues son sí, momentos que para un padre, pues siempre es motivo de orgullo, lógicamente. sí, sí, sí. Oye, ¿qué jugadores míticos recuerdas del Hércules? Pues bueno, pues aquí hubo muchos y muy buenos. Sí, sí, Yo en la época que estaba, llegué a estar, compartir vestuario con el mítico Fusté del Barcelona, sí, 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 con Eladio. sí, sí, Luego, a posteriori, pues fue la época de todos los argentinos buenos que aquí vinieron, Juliano, Sacardi, futbolistas Kempes, Mario Kempes. sí, O sí, sea sí, sí, que por el Hércules han pasado sí, 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 futbolistas de mucho, mucho renombre. Y sí, una persona que yo siempre le estaré agradecida porque desde los 14 hasta los 18 años me tuvo entrenando con el primer equipo, a pesar de mis lesiones y todo, fue Arsenio Iglesias, el mítico entrenador del Coruña y sí, que sí, sí, ya a su mayoría de edad, pues hasta incluso estuvo en el Madrid un año. sí, 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 sí. Bien, pues estamos entrando dentro de los últimos minutos de 5 minutos de leyendas vivas y bueno, pues es tu tiempo. Si quieres decirle algo a la afición, si quieres decirle algo a Valdepeñas, ahora tienes el micro para ti. Pues sí, por supuesto que sí. O sea, primero tener un recuerdo que lo tengo muy agradable de todos los compañeros que tuve, de toda la gente que me hicieron vivir un año de verdad inolvidable, con una afición que en aquellos momentos, porque Valdepeñas pesaba en lo futbolístico, qué pena que eso se haya perdido, Sí, sí, pero bueno, ahora que tengo entendido, pues que de nuevo la ha cogido una directiva y que tienen planes para resurgir al equipo, ojalá y sea así, y sobre todo pedirle a la afición de Valdepeñas que ya que en sus momentos sí que apoyaba yendo al campo, haciéndose socios, pues que ahora que hay la oportunidad de poder volver a reengancharse y vivir esos momentos y que una afición y una población como Valdepeñas, que ha sido conocida y es conocida, pues que vuelva a resurgir. La verdad que para mí sería una satisfacción y creo que para todos mis compañeros que hemos pasado por Valdepeñas nos daría una gran alegría volver otra vez a ver al Valdepeñas en todo lo alto. sí, sí, sí. Pues nada, no solamente al Tigre Barrios lo llegaste a conocer, El Tigre Barrios era como mi padre. sí, Cuando yo me lesioné el año que estuve, todos los días me llevaba de mi casa a él en el coche al entrenamiento, porque yo era un crío y no tenía carnet. sí, Eh, sí, sí, y Juanito, el canario, que también jugaba en el Barcelona, sí, 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 eran los dos como canarios vivían juntos y venían a recogerme, eran como mis dos padres. sí, Y sí, con sí, el Tigre Barrios pues tenemos anécdotas que luego en los entrenamientos nos daba morcera, de verdad, él no tenía amigos ni, ni entonces yo con 16 años y él con 30 y tantos, ahí no había, sí, sí, ¿eh? sí. Pero sí, sí, ahora que lo has nombrado, además dos excelentísimas personas. Oye, y con Mario Alberto Kempes, más Y, o menos fueron por los 80 y tantos también cuando él estaba por ahí, en el sí, 85, pero por ahí. yo, ves, yo a Mario Alberto Kempes, futbolísticamente,
vamos, como todo el mundo lo conocemos, yo no coincidí con él, pero sí que coincidí en la etapa que él antes dice Argentina, que estaba en el Valencia. Sí, sí, A mi hijo el mayor, pues el Valencia quiso llevárselo sí, sí, y él, que llevaba el tema en aquellos momentos junto con Tendillo del fútbol base, sí, sí, tuve la oportunidad de hablar y la verdad es que era un libro abierto. sí, Recuerdo ujú, una charla de fútbol que la verdad es que, claro, un tío que había sido campeón del mundo, que lo había sido todo, pues a uno le gusta, uno que es pelotero, pues le gusta todo comentario de fútbol, lógicamente. Oye, ¿y a Yugoslavo Kustovic lo llegaste a conocer? También, ¿eh? Sí, 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 Otro mítico futbolista sí, que sí, aquí en Alicante lo idolatran, sí, 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 porque sí, la verdad es que cuando él apareció aquí, claro, fue la época dorada y esos 5 o 6 años del Hércules, que de estar en tercera, en segunda, se vio en primera y sí, sí. empezaron a llegar una serie de futbolistas de un nivel extraordinario. Un delantero centro como pocos, ¿eh? No, un tanque, un rematador nato, Sí, 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 era impresionante. sí, Yo que lo sufría en los entrenamientos, sí, me soplaba y eso que yo no era pequeño y volaba. sí, sí, Era un tanque humano, sí, 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 pero todo lo que tenía de tanque humano lo tenía de maravillosa persona y de hecho sí, sí, lo es. ¿Eh? sí, 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 sí. Bueno, pues nada, Calero, ha sido un placer haberte tenido aquí con nosotros en este grupo que ya hemos pasado los 3.600 Sí, miembros, qué componentes, alegría. aquellos maravillosos de fútbol en Valdepeñas. Sí, Es un sí. placer tenerte con nosotros, Calero. No, el placer ha sido mío, de verdad. ¿Eh? Además, he recibido una alegría cuando me has llamado Sí, sí, y por esta causa de que el Valdepeñas vuelva otra vez sí, a sí, resurgir y que cada uno de los que hemos pasado por ese histórico club podamos aportar nuestro granito de arena y contar las anécdotas, sí, pues sí. la verdad es que siempre es bienvenido y todos los peloteros lo agradecemos. Pues ahora me Así pongo en que, contacto con tu hijo y que nos facilite las fotos, porque ya te digo, una de el alma o el espíritu de este grupo es compartir. Y pues, porque nos gusta revivir, nos gusta volver a ver, y claro, las fotos son importantes. Por eso te vamos pues a sí, pedir 2 o 3 fotos, ¿sabes? Para que pues muy volvamos bien. a ser jóvenes. Vosotros sois jóvenes recordando aquella, pero nosotros también volvemos a retomar aquellos años, ¿sabes? Y siempre es muy bonito recordar Claro, aquellos maravillosos claro que años de sí, fútbol en Valdepeñas. claro que sí. Pues nada, el placer y el gusto ha sido mío. Bueno, ¿Eh? Espero que personalmente, porque en la próxima concentración, sí, sí, si sí, las circunstancias que me han impedido de enfermedad en los últimos años de ir, sí, 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 pueda este año ir a Valdepeñas y poder conocernos personalmente. de Así acuerdo. que ha sido un auténtico placer para mí Pues, conversar para- contigo y pues nada, un abrazo y hasta siempre. muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. hasta luego. Hoy tenemos Valdepeñas